En esta mañana el secretario de Desarrollo Rural, Ricardo Navarrete, para platicar con él de cuál es la situación, qué se ha hecho y qué se va a hacer, porque sí estamos en ese tema. Señor secretario, bienvenido, gracias. Estimado Tony, muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio. Hablando de desastres naturales, el año más complejo para Durango en materia de sequía de las últimas décadas. Sin duda alguna, Tony, tiene condicionantes similares a aquel 2011 fatídico que fue súper complicado. Algunos dicen que peor, Sin duda alguna, en algunos lugares es peor, Sí. En algunos no tanto, porque presenta características un poco diferentes. Ok. Cayó lluvia en algunos lugares como la zona sierra, no la que debería de caer, pero sí llovió, y en algunos lugares no cayó una gota, entonces está peor que en el 2011. Yo creo que si lo catalogamos como tal, es el peor año de los últimos 50 años. ¿Sí? En ese sentido se asemeja a la sequía del 57 que mencionan las señores ya mayores. Es un año muy complicado y, como tú bien lo dices, hay desastres naturales que en unas horas desbaratan todo, y hay desastres naturales que en un transcurso de meses se van consumiendo, no la infraestructura como lo que pasó con nuestros hermanos de Guerrero, a los cuales debemos de ayudar, y qué bueno Claro. que se haga esa declaratoria. No se destruye precisamente la infraestructura, pero se va destruyendo toda la base productiva, sobre todo en el campo. En ese sentido, así está Durango en este momento. Tenemos que entender que es una sequía que apenas va comenzando, o sea, como tal. Sí, claro. Y creo que no hemos alcanzado a ver con profundidad, sobre todo no todos los ganaderos han entendido. Nos vemos como nos vemos normalmente en abril y mayo, en estos meses, y no hemos calculado que nos faltan 9 meses para que vuelva a llover si nos va bien, ¿sí? Entonces, pues hay que atender este desastre con la puntualidad que requiere en cada uno de los diferentes aspectos del tema agropecuario. ¿Para qué? Pues para salir avante, y a final de cuentas que esta infraestructura productiva que hoy tenemos, toda la productividad de Durango, pues se vea lo menos afectada posible, Tony. Previo a esta situación de déficit hidrológico, ya había la Secretaría iniciado una serie de estrategias para atender el estiaje. O sea, si bien estamos en una sequía extrema excepcional, la realidad es que Durango ya venía de manera sistemática sufriendo cuestiones de estiaje muy prolongado. O sea, sin saberlo, ya ustedes habían tomado algunas decisiones. Sí, sin duda alguna, Tony. Fíjate que si analizamos las estadísticas de los últimos 12 años, Ok. a partir del 2011, la precipitación pluvial promedio del estado se bajó. Aunque fue variable, se bajó. Y en este sentido, pues tenemos un clima cada vez más seco. Eso nos damos cuenta. Con esas características, pues lo importante era tomar decisiones de gobierno en política pública para entender que ese es el nuevo clima que tenemos en Durango. Ok. Ojalá y regresemos a los tiempos de antes, donde llovía más, pero los últimos 12, 13 años nos dicen Esto no. que no. No. En ese sentido, se generaron una serie de estrategias en la Secretaría. La primera, para la producción de forraje, que empezamos prácticamente en el ciclo otoño-invierno pasado, que no se había hecho, Sí. con el tema de siembra de semilla de avena, que nos dio una muy buena cantidad de forraje. El apoyo también a la zona lagunera para la producción de forraje en lo social, y luego una serie de entregas también de alimento concentrado, suplemento alimenticio, según fuera el área específica, se daba el tipo de alimento, y con esto logramos aminorar el impacto de la sequía. Lo que no previmos es que no fuera a llover este año como Claro. tal, es imposible preverlo. Sabíamos que podía ser un año complicado como los demás, y conjuntamente con esto empezamos una construcción de bordos de abrevadero fuerte, Tony. La gente no lo sabe, llevamos al momento 220 bordos de abrevadero, pero son bordos de abrevadero, no ollas. O sea, Esos sí son bordos. son señores bordos, la verdad de las cosas, y te lo puede decir la gente, se pueden visitar. Hay bordos que honestamente parecen presas, o sea que la verdad da gusto verlos. Están llenos como la mitad. La otra mitad no están llenos. La idea fue generar infraestructura que nos pudiera soportar incluso la sequía 2 años.
Por eso esos boros son grandes. Ok. Con la captación adecuada van a durar más de un año el agua. Ok. Por si se nos llega a prolongar la sequía. Bien. La idea del gobernador en todo este programa, porque lógicamente él es quien de una u otra forma define qué es lo que vamos a ir haciendo. Dijo, oye, si tenemos estas condicionantes, a ver, tenemos que captar más agua, de una vez hagan lo propio, háganlo en el lugar adecuado donde haya más, donde confluyan más ganado. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar, pues, a final de cuentas, de apoyar a los que menos tienen, donde más volumen hay. Bien, ahí se tomaron las decisiones acertadas, pero bueno, la sequía superan muchas las políticas públicas. Señor secretario, ¿está Durango en desastre agropecuario? Pudiera decirse que sí, Tony, Sí. como tal para este año. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Si me permites dar unas estadísticas y creo que, Bien, adelante. creo que eso nos permite entender cómo está. Se sembró en tiempo el 30% de la superficie de temporal. ¿Sí? Se sembró a destiempo otro 35%. El restante no se sembró. De ese 30 primero se podría esperar una buena productividad, pero no llovió y se va a perder aproximadamente el 80%. Del segundo 35 no llovió y ni siquiera brotaron los cultivos, o donde brotaron se volvieron a secar de inmediato, y la productividad tal vez va a ser del 10%, Tony. ¿Sí? Entonces la productividad total del estado que esperemos en tema de frijol y de maíz de temporal va a ser un 15% de lo que realmente Sí. se produce cada año. Esa es una realidad que hoy tenemos. ¿Qué es lo grave de esto, Tony? Que esta producción es la producción social, es la que generan los que menos tienen. Entonces, al momento llevamos una pérdida aproximada de 1.700 millones de pesos que van a dejar de ingresar en esos hogares. Y esos hogares viven de esos 1.700 millones de pesos. Esas familias rurales vulnerables. Esas familias rurales vulnerables. Entonces, esas familias consumen en los centros de población que tienen cercano, que son las cabeceras municipales más importantes, y el comercio, como tú lo sabes, depende de la agricultura y la ganadería del lugar. Entonces, estamos en una condición compleja, complejísima, sí, sin duda alguna. Okay. ¿Se están tomando las decisiones adecuadas? Creemos que sí. Nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, con los ganaderos muy bien. Sí, a ver, está haciendo aquí ustedes lo propio. Ya están hablando con los ganaderos, hay que despoblar, están vendiendo vacas, a veces hasta con preñadas, pero no le hace, porque si luego el becerro nace en marzo, no sé cómo lo van a... O sea, la gente dice, oye, va preñada la vaca, véndela, porque luego hasta el becerro va a ser muy difícil que logre sobrevivir. O sea, está en esa situación la ganadería. Sí, yo creo que, a ver, el tema de las vacas preñadas, ¿qué sería? Esas, quédenselas, vendan las otras. Sí, pero yo, bueno, me voy a quedar muy poco tiempo. Sí. Secretario, con todo este panorama, ¿ya se solicitó la declaratoria al gobierno federal? ¿Ya? Estamos en dos vías, Tony. La primera es hacerlo vía gobernación, y tiene que ser terminando la temporada de lluvias, porque en una sequía así lo dictamina la norma. ¿Sí? Eso, Protección Civil lo tiene que hacer en el mes de noviembre, lo tiene que hacer Protección Civil. Noviembre. Pero eso va enfocado al tema de seguridad alimentaria y trabajo específico para la gente que perdió lo que tiene. Por otro lado, en el tema agropecuario, acabamos de cerrar la estadística al mes de septiembre, donde 31 de los 39 municipios están declarados en sequía severa y sequía extrema, excepcional. Y con esto solicitamos ya la declaratoria de emergencia la próxima semana. ¿Por qué se hace hasta ahora? Porque lo tratamos de hacer el mes anterior, pero no cumplía las características para que nos pudieran ayudar. Entonces, hoy por hoy, con este nuevo estudio, esperemos y apelamos a la sensibilidad del gobierno federal, que en este sentido pueda ayudar, que el gobernador pueda convencer al presidente de la República de la situación tan compleja que tiene Durango, porque... Es muy evidente, no puede decir no el gobierno federal, o sea, ojalá es que así tan sea. obvio que no puede decir no. ¿Quién puede venir del gobierno federal a decirnos, no, Durango no están en sequía? O sea, es demasiado obvio. Tiene que haber respuesta del gobierno federal. Ojalá que así sea. Nosotros apelamos a su sensibilidad. Los estudios son realizados por ellos mismos, Tony. Nos los piden, que los recibe, que los haga INIFAP y que los haga con agua. Son hechos con sus datos. Bien. No estamos truqueando nada. Entonces, hoy por hoy existe una necesidad latente en Durango, que esperemos sea apoyada por el gobierno de la República, y desde luego el gobernador Esteban Villegas está haciendo todo lo que cabe, aún en su bolsa, batallando para sacar esto adelante.